Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble. Y bueno, si están aquí seguramente son fanáticos de las novelas turcas, y si lo son, están en el lugar correcto. Hoy tengo un vídeo que sé que les va a encantar, uno que ha estado en boca de todos y que no podíamos dejar pasar. Vamos a sumergirnos en la explosiva entrevista de Demet Özdemir para la revista Saran Magazine, donde, atención, revela todo sobre Can Yaman. Sí, escucharon bien, todo. Prepárense porque la conversación va a ser jugosa, llena de revelaciones y, como siempre, vamos a analizar cada detalle, cada palabra, para que no se pierdan nada. Antes de empezar, por favor, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis vídeos sobre sus series y actores favoritos. Es completamente gratis y les aseguro que no se arrepentirán. Vamos a empezar. Así que, como les decía, Demet Özdemir, la talentosa actriz que nos robó el corazón en Erkenzicus y en otras producciones exitosas, concedió una entrevista que está dando mucho de qué hablar. La revista Saran Magazine tuvo el privilegio de hablar con ella y, entre otros temas, la conversación inevitablemente giró en torno a Can Yaman, su coprotagonista en Erkenzicus, y, seamos honestos, del hombre que hizo que muchos suspiráramos. Pero, ¿qué es lo que Demet reveló exactamente? ¿Qué secretos, qué verdades salieron a la luz? Pues bien, la entrevista es extensa y cubre muchos temas, pero nos vamos a centrar en aquellos puntos que tienen que ver con su relación, tanto dentro como fuera de la pantalla, con Can Yaman. Para entender mejor la magnitud de esta entrevista, es importante recordar el fenómeno que fue Erkenzicus. La serie, que se emitió entre 2018 y 2019, conquistó a audiencias de todo el mundo. La historia de Sanem, una joven soñadora que trabaja en la agencia de publicidad donde también trabaja Can Divid, el apuesto fotógrafo interpretado por Can Yaman, cautivó a millones. La trama, llena de enredos románticos, comedia y drama, fue un éxito rotundo en Turquía y rápidamente se exportó a numerosos países, incluyendo España, Italia, Latinoamérica y muchos más. La serie se convirtió en un fenómeno cultural, generando un gran número de seguidores, foros de discusión, y un sinfín de análisis sobre cada episodio. La química entre Demet y Can, la cual mencionaremos en detalle, fue clave para el éxito de la serie. Una de las primeras cosas que Demet abordó, y que ya sabíamos, es la inmensa popularidad de Erkenzicus. La serie fue un éxito rotundo, no solo en Turquía, sino en muchísimos países de todo el mundo. Y por supuesto, el gran atractivo de la serie residía en la química innegable entre Sanem y Can, los personajes interpretados por Demet y Can respectivamente. Demet no dudó en reconocer que la conexión entre ellos fue fundamental para el éxito de la serie. Mencionó que desde el principio hubo una gran complicidad y una sintonía especial, lo que facilitó mucho la interpretación de sus personajes y la transmisión de esas emociones que cautivaron a la audiencia. Esta declaración, aunque no sorprende, reafirma la percepción generalizada de los fans y críticos, que desde el primer episodio notaron la conexión especial entre los dos actores. Demet profundizó en cómo esa complicidad se construyó y se mantuvo a lo largo de las largas jornadas de grabación. Contó que la dinámica de trabajo en el set fue crucial para la química que se veía en pantalla. Las horas de rodaje, a veces extenuantes, crearon un ambiente particular entre todo el equipo, pero especialmente entre ella y Can. Describió un ambiente de trabajo intenso, pero también de mucha diversión y camaradería. Según ella, reían mucho, se apoyaban mutuamente y compartían muchos momentos juntos. Esta cercanía, según Demet, fue crucial para construir esa relación tan creíble en pantalla, esa que nos hacía creer en el amor de Sanem y Can. Detalló cómo se apoyaban mutuamente en las escenas más emotivas, cómo se reían de los errores y cómo celebraban los logros del otro. Este ambiente de trabajo basado en el respeto y la admiración mutua, se tradujo en una actuación natural y convincente que resonó con el público. Pero la pregunta que todos nos hacemos es, ¿y qué hay de la relación fuera del set? ¿Hubo algo más que una amistad y una relación profesional? Esta es sin duda la pregunta del millón, y la que todos esperábamos que Demet abordara. Y aunque no entró en detalles explícitos, sí dio algunas pistas interesantes. Primero, admitió que la fama repentina y la atención mediática que recibieron, debido al éxito de la serie, fueron abrumadoras. Esto, según ella, generó mucha presión y muchas expectativas, no solo a nivel profesional, sino también a nivel personal. La explosión de popularidad de Erkenzicus transformó sus vidas de la noche a la mañana.
De ser actores conocidos en Turquía, pasaron a ser estrellas internacionales, seguidos por paparazzi, acosados por fans y constantemente en el ojo público. Esta presión, como mencionó Demet, fue un factor determinante en la complejidad de su relación. Demet mencionó que era muy difícil separar la vida personal de la profesional, ya que constantemente estaban expuestos a la mirada pública. La gente quería saberlo todo, quería saber si eran pareja en la vida real, y eso, según ella, generó mucha confusión y a veces incluso malentendidos. Fue muy cuidadosa al elegir sus palabras, pero sí dejó entrever que la relación entre ellos, en ciertos momentos, fue más intensa de lo que se veía. Con frases como la línea entre Sanem y Demet, y Can, se difuminó en ocasiones, dejó entrever la dificultad de mantener los límites entre la realidad y la ficción. La presión de los fans, los rumores constantes y la atención mediática sin duda afectaron su dinámica. Además, Demet habló sobre cómo la fama, y los rumores que la acompañan, pueden afectar las relaciones. Explicó que a veces es difícil mantener una relación sana cuando se está constantemente bajo escrutinio público. Los medios, los fans, la presión de la industria, todo esto puede influir en la dinámica de una pareja. Y aunque no confirmó ni negó explícitamente que hubiera una relación romántica entre ellos, sí sugirió que la situación fue compleja y que tuvieron que lidiar con muchas dificultades. La especulación constante de los medios, las noticias falsas y los rumores, crearon un ambiente de desconfianza y tensión. La presión de los fans, quienes idealizaban la relación en pantalla, también ejerció una influencia significativa. Otro aspecto interesante que Demet abordó fue la evolución de su relación con Can a lo largo del tiempo. Mencionó que después de la serie sus caminos se separaron, y que, por diferentes motivos, no han mantenido mucho contacto. Sin embargo, dejó claro que le guarda un gran cariño y respeto a Can. Destacó su profesionalismo, su talento y la importancia que tuvo en su crecimiento como actriz. Dijo que siempre estará agradecida por la experiencia de trabajar con él, y que guarda muy buenos recuerdos de aquellos tiempos. Esta declaración es importante porque demuestra la madurez y el profesionalismo de Demet. A pesar de las dificultades que pudieron haber existido, reconoce el valor de la experiencia y el impacto positivo que Can tuvo en su carrera. En la entrevista, también se tocaron temas relacionados con la presión mediática que experimentaron. Demet contó cómo los rumores y las especulaciones afectaron su vida personal y profesional. Explicó que en ocasiones se sintió sobrepasada por la atención, y que tuvo que aprender a proteger su privacidad. También habló sobre la importancia de mantener la calma y la serenidad ante las críticas y los comentarios negativos. Este es un tema relevante, ya que demuestra la vulnerabilidad de los actores frente a la exposición mediática. Demet compartió cómo aprendió a lidiar con la presión, a establecer límites y a priorizar su bienestar emocional. Además de todo esto, Demet también habló sobre su carrera profesional y sus proyectos futuros. Dijo que estaba muy emocionada por los nuevos retos que se le presentaban, y que estaba trabajando duro para seguir creciendo como actriz. Mencionó que estaba muy feliz con su vida personal, y que estaba enfocada en ser feliz y disfrutar cada momento. La entrevista también tocó la nueva etapa de Demet. Después del éxito de Erkencicus, continuó trabajando en diversas producciones, demostrando su versatilidad y talento. Sus proyectos actuales y futuros son un reflejo de su ambición y su deseo de seguir creciendo como actriz. Por otro lado, en la entrevista se le preguntó sobre los proyectos actuales de Can Yaman. Demet expresó su admiración por su trayectoria y le deseó lo mejor en sus futuros proyectos. Reveló que a pesar de no tener contacto directo, siempre está al tanto de las novedades sobre su carrera y se alegra por sus éxitos. Esta declaración es importante porque demuestra que a pesar de la distancia, existe un respeto mutuo y un reconocimiento de sus logros individuales. En resumen, la entrevista de Demet Özdemir fue una bomba aunque con matices. No hubo grandes revelaciones impactantes, pero sí muchas pistas y sugerencias que nos invitan a reflexionar sobre la relación entre ella y Can Yaman. Demet fue inteligente al hablar, evitando dar respuestas directas que pudieran generar más controversia, pero al mismo tiempo, dejó entrever que hubo algo especial entre ellos, algo más allá de la amistad y la colaboración profesional. La entrevista en su conjunto es un retrato honesto y reflexivo de una relación compleja que se desarrolló bajo la intensa luz de la fama. Analizando cada detalle podemos concluir que la química entre ellos era innegable, la presión mediática fue muy fuerte y la relación, por muy intensa que fuera, no pudo sobrevivir a las circunstancias.
Finalmente lo que queda es el cariño y el respeto mutuo, y la certeza de que fueron parte de un fenómeno televisivo que marcó a una generación. La entrevista nos invita a reflexionar sobre la fragilidad de las relaciones en el mundo del espectáculo, la importancia de proteger la privacidad y el impacto de la fama en la vida personal y profesional. La entrevista de Demet, en definitiva, es una ventana a la realidad detrás de las cámaras, una realidad que, aunque a veces idealizamos, está llena de desafíos y complejidades. Es un recordatorio de que los actores son personas, con sentimientos y emociones, que luchan por mantener su equilibrio en un mundo donde la exposición pública es constante. La forma en que Demet manejó las preguntas, sin revelar detalles explícitos, pero al mismo tiempo, dejando entrever la intensidad de su relación con Can, demuestra su madurez y su inteligencia emocional. El impacto de Erkenci Kuş en la cultura popular es innegable. La serie generó un fenómeno de fans a nivel mundial, que aún hoy sigue vigente. Las redes sociales están llenas de foros, grupos de discusión y fanpages dedicadas a la serie y a sus protagonistas. La entrevista de Demet, por lo tanto, es un evento que genera gran interés en este público, ya que les da la oportunidad de conocer más sobre la relación que tanto admiraron en la pantalla. Es importante destacar que, a pesar de la especulación y los rumores, Demet siempre ha mantenido una actitud profesional y respetuosa hacia Can. La entrevista es una muestra de ello. A través de sus palabras, se puede percibir el cariño y la admiración que siente por él, así como el agradecimiento por la experiencia de trabajar juntos. La forma en que abordó las preguntas, evitando caer en la sensacionalización, es un reflejo de su madurez y su respeto por la privacidad. La revista Saran Magazine, al realizar esta entrevista, ha logrado un éxito considerable. La exclusividad de la entrevista, la popularidad de Demet Özdemir y el interés generalizado por la relación con Can Yaman han asegurado una gran difusión y repercusión. La entrevista ha generado debate, análisis y especulación, pero también ha permitido a los fans conocer un poco más sobre la vida de Demet y su experiencia en Erkenci Kuş. En conclusión, la entrevista de Demet Özdemir para la revista Saran Magazine es un evento relevante que merece ser analizado en detalle. La actriz, con su sinceridad y madurez, nos ha dado una visión íntima y reflexiva sobre la relación con Can Yaman, el éxito de Erkenci Kuş y los desafíos de la fama. Aunque no hubo revelaciones impactantes, la entrevista es un testimonio valioso sobre la complejidad de las relaciones humanas y el impacto de la industria del entretenimiento en la vida de las personas. La entrevista, en definitiva, es una valiosa pieza de contenido para todos los fans de Erkenci Kuş y de las novelas turcas en general. Nos permite conocer un poco más sobre la vida de los actores que admiramos, y nos invita a reflexionar sobre la fragilidad de las relaciones, la presión mediática y el impacto de la fama. Es una oportunidad para entender la complejidad de las vidas de las celebridades, que a menudo son idealizadas y sometidas a una intensa mirada pública. Y bueno, eso es todo por hoy, amigos. Espero que les haya gustado este análisis detallado de la entrevista de Demet Özdemir. ¿Qué les pareció? ¿Están de acuerdo con mis conclusiones? ¿Tienen alguna otra teoría sobre la relación entre Demet y Can? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan ustedes. Sus opiniones son muy valiosas para mí y enriquecen la conversación. Muchísimas gracias por ver este vídeo. No olviden darle me gusta si les gustó, compartirlo con sus amigos, y por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ningún otro contenido sobre sus series y actores favoritos. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguna novedad. Nos vemos en el próximo vídeo, donde analizaremos otros temas relacionados con sus novelas turcas favoritas. ¡Chao!